Bueno, aquí está la doctora Celia Ferrán, ¿verdad? Sí. Sí, señor. Usted es pediatra, además, y quien maneja mucho este tema del tamiz neonatal que hemos estado trayendo y llevando en todos estos últimos años, sin que se le explique a la gente qué es el tamiz neonatal. Ahora la gente va a saber qué es eso, qué programa, qué tipo de recurso es y cuán importante además es que nosotros pues en algún momento pues lo tengamos ya en marcha en todo el país, porque tenemos que proponérnoslo, ¿no? Y bueno, tamiz neonatal. Un tamiz es un sedazo. Eso es lo que debe la gente entender cuando le hablan de tamiz. Tamizar es sedacear. Eso para que sepamos. Y la doctora Celia Ferrán nos va a explicar por qué eso se llama tamiz neonatal, ese programa, ese recurso importantísimo que recomienda incluso los organismos internacionales como la OMS, como usted me ha estado explicando fuera de cámara. La Organización Mundial de la Salud promueve este tipo de programas. Antes, doctora, tenemos que recibir a la compañera Kenia del Café Santo Domingo, que viene aquí todos los santísimos días de cada semana a compartir con nosotros este Café Santo Domingo. Kenia, muchísimas gracias y gracias al Café Santo Domingo, que viene aquí a compartir con nosotros, a patrocinar este programa nuestro de cada día. Doctora Celia Ferrán, despacho de la primera dama, tamiz neonatal. ¿Qué es lo que quieren decir esos dos términos? Es lo primerito que tenemos que definir para que la gente sepa que no le estamos hablando en un idioma extraño. Bienvenida. Gracias. Como bien señalabas, tamiz es un sedazo. En inglés se le suele llamar screening y en otros países como España, por ejemplo, usa el término cribaje o despistaje en América del Sur. Realmente es un programa interdisciplinario de salud pública, de prevención a la muerte precoz y a la discapacidad. ¿Cómo podemos hacer esto? Existen una serie de enfermedades congénitas que de no recibir un tratamiento oportuno puede el paciente estar condenado a la muerte o a la discapacidad, sobre todo de tipo intelectual. De manera tal de que estos programas lo que buscan es adelantarse a este daño orgánico haciendo un diagnóstico preclínico, bioquímico, antes de que el paciente comience a deteriorarse. Entendámonos, es como si comenzáramos a tratar una enfermedad con el paciente sano, de manera tal de que todo niño que nace en el país debe de tener este beneficio, es decir, que en las primeras 48-72 horas se toman unas muestras de sangre, gotas de sangre, en un papel especial que permite analizar un número de enfermedades importantes que cumplen con ciertas condiciones para que este paciente, si viene afectado con una de estas enfermedades, pueda recibir un tratamiento oportuno y evitar, como les decía, la discapacidad o la muerte. Es decir, es un tipo de prevención secundaria. O sea, no evitamos la enfermedad, pero sí el daño orgánico que ésta pueda ocasionar. Como te señalaba, estos no son programas nuevos, más de 50 años, casi 60. En el año 1962 se comenzó a tamizar en los Estados Unidos y el impacto que estos programas han tenido ha sido de tal importancia que se considera que después de la vacuna no ha habido ningún otro tipo de programa que impacte más la salud neonatal. Digamos, que permite ver con tiempo ese tamizaje, es decir, ese análisis, esa criba que se hace, ¿no?
Cuando una gota de sangre va y se coloca y se lleva al microscopio y se ve qué es lo que nos permite ver esa gota de sangre. Yo sé que en sentido lato, en sentido amplio, eso me permite ver cuál es la salud de ese niño recién nacido precisamente, pero específicamente qué cosas buscamos ahí. Y usted lo ha mencionado ya de alguna manera, pero me gustaría que fuera más específico. Claro, con gusto. Sí. De hecho, no todas las enfermedades pueden ser tamizadas. Necesitan tener ese indicador bioquímico que te permita con cierta seguridad, y de hecho hoy día la tecnología permite con una alta sensibilidad y especificidad, más del 99%, detectar ciertos metabolitos en la sangre del niño que te dice este niño está en riesgo, hay peligro de que esté presentando un hipotiroidismo congénito, una anemia celular falciforme, una fenilcetonuria. De manera tal de que, como tú señalas, no es microscopio, es una cuantificación bioquímica de ciertos metabolitos que se acumulan en sangre, que son, vamos a decir, lo que le provocan la toxicidad al niño y el daño orgánico, y que nosotros nos vamos a adelantar a esa clínica que el niño va a presentar. O sea, en condiciones, vamos a decir, de todos los días, el médico hace diagnóstico clínico en base a signos y a síntomas. Me duele la cabeza, estoy mareada, vomito, convulsiono. Pero cuando ya el paciente te llega con este cuadro clínico, ya hay un daño orgánico. Esa sintomatología expresa una lesión. Y muchas de estas enfermedades que pueden ser beneficiadas con el tamiz, cuando ya manifiesta esta clínica, pues el daño es irreversible o tienes muy poco tiempo para actuar y el paciente puede fallecer. De manera tal que la estrategia es adelantarse a ese daño orgánico que te va a expresar una clínica y yo hacer un diagnóstico buscando ese metabolito que se va acumulando en sangre antes de que se exprese. Entonces yo puedo, mediante la detección de esa sustancia en sangre que es tóxica, hacer un diagnóstico que puedo confirmar. Vamos a decir, siempre es bueno repetir la muestra o utilizar otra técnica antes de comenzar el tratamiento en el paciente. Pero es hacer un diagnóstico, podríamos decir, con el paciente sano, sin una expresión clínica. Ese es el gran beneficio, vamos a decir, de estos programas. El tamiz neonatal busca como matar el gallo en la funda. Así es. ¿Verdad? Antes de que llegue a la gallera. Sí. Usted mencionaba algunas de las enfermedades que pueden ser, o de las probables discapacidades, ¿no?, que podrían detectarse. Mencionaba, ayúdeme otra vez, la anemia. El hipotiroidismo congénito, es hoy día la ¿Qué patología. es eso? Explíquenos qué es el hipotiroidismo congénito. Sí. El hipotiroidismo congénito es... Hipo es bajo. Exactamente. Tiroidismo es que es de tiroides. Del tiroides, y congénito es que nace. La hormona tiene una insuficiente, vamos a decir, cantidad en sangre como para poder hacer todas las funciones multisistémicas que esta hormona realmente tiene la responsabilidad de realizar. Entonces el paciente tiene un daño multisistémico porque la hormona del tiroides es realmente una de las hormonas que más interviene en todo lo que es el anabolismo, vamos a decir, en el niño. Y el niño sí no se maneja con esta hormona en forma sustitutiva, o sea, si no le damos la hormona en forma sintética, pues es un paciente que nunca va a sonreír, no va a tener sostenibilidad de su cuello, no se va a sentar, y en la medida en que se
va pasando el tiempo, ¿verdad? Vamos a ir viendo una mayor cantidad de lesiones en su lenguaje. Incluyendo la parálisis cerebral. No, el retraso mental es importantísimo, de manera tal de que suministrándole una pastilla que cuesta centavos todos los días, uno puede realmente tener un paciente que tú no puedes discriminar entre el paciente afectado de hipotiroidismo y no, porque su desarrollo realmente va a ser en igualdad de condiciones, y de hecho es la patología que hoy día tiene más evidencia de costo-beneficio, o sea, la inversión que se hace en tamizar a toda la población buscando a aquellos afectados de hipotiroidismo es 45 veces más económico que no hacerlo. O sea, los estudios que se han realizado, y cada país tiene su nivel de intervención, porque hay países que apoyan en su totalidad a la discapacidad, otros en menos proporción, pero sabemos que no solo el paciente afectado es el que se va a lesionar, se lesiona toda la familia. Tener un discapacitado en la familia es una gran tragedia, y por supuesto la sociedad en sentido general. Y una altísima inversión además. Es en cuanto al hipotiroidismo. Existen un número importantísimo de enfermedades que hoy día pueden beneficiarse de estos programas. De hecho, la tecnología, que para todos estamos muy conscientes del alcance, de todo lo que nos está permitiendo hacer, los avances tecnológicos han permitido que patologías que nunca se pensaron que iban a poder tener un método diagnóstico y mucho menos un tratamiento, hoy día es posible. Y muchas enfermedades consideradas poco frecuentes o raras, hemos visto que no son tan raras, sino que no se tenía el método para diagnosticarla. Y todo este beneficio, entre otros más, pues ha proporcionado los programas de tamiz. De hecho, son innumerables. ¿Dónde practicamos nosotros, o se está practicando actualmente este programa de tamiz neonatal? Sí, nosotros estamos trabajando en todo el proceso de implementación, porque como es un programa interdisciplinario, donde todos los niños que nacen en el país deben de ser beneficiados, o sea, más del 95% de la cobertura de recién nacidos debería de tener el programa para ser considerado efectivo. Y por lo tanto, si es nacional y es un programa donde intervienen las maternidades, en nuestro programa el IPOSDON, que es el Instituto Postal Dominicano, en todo lo que es el transporte de la muestra, desde las maternidades donde se le va a tomar la muestra al niño hasta el laboratorio central, donde van a ser analizadas, y posteriormente aquellos niños detectados deben de ir referidos a las unidades clínicas de atención. Como ves, hay un sinnúmero de organismos que deben realmente de participar y de intervenir, por lo que vamos a comenzar por etapas. Vamos a iniciar en una primera etapa que hemos considerado que no va a durar más de un año, en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, San Lorenzo de los Minas, el Reinaldo Almanzar y el Hospital de la Mujer. En estas 4 maternidades estamos considerando que se va a tamizar un 26-28% de los recién nacidos al año, ¿no? En el segundo año, pues expandirnos a ciertas provincias del interior, y esperamos ya en el tercer año de implementación estar beneficiando a todos los niños a nivel nacional. ¿Y ese tercer año se supone que es cuándo? Esperamos comenzar a tamizar a fin de este año. Comenzar a fines de este año. Exacto. Bien, exacto. Y eso diríamos que de aquí al 2020 pues estaríamos ya bastante avanzados. Así es, 18, sino, exacto, claro, 2021. Lo cual es una gran noticia. Actualmente,
¿qué cantidad, qué población más o menos se está tamizando? Si se está tamizando en algunos lugares. Sí, probablemente hay sí. unas empresas, 2 empresas que yo conozca que ofertan bueno. el tamiz a nivel privado, pero a un costo realmente muy elevado y que por lo tanto no todas las madres tienen este beneficio, de ahí que el Estado ha considerado apropiado y oportuno invertir en este tipo de programa y poder beneficiar en general a toda la población. Bueno, dígame una cosa, a partir... Es bueno, perdón, que te señale que esos niños que son tamizados, o sea, que se le toma la muestra a nivel privado, no se procesa en el país. No. El país no tiene la tecnología para ellos, de la gran mayoría de estas enfermedades. Y esto es lo que el Estado está tratando de lograr con la edificación de este laboratorio que va a ser nacional y donde vamos a tener alta tecnología para poder realmente analizar estas muestras y poder detectar un número importante de estas patologías que en la actualidad no tienen cómo ser detectadas en el país. Y estamos construyendo ya esta instalación, este hospital se está en construcción. En el Hospital Infantil Robert Reed Cabral ya tenemos toda la parte, vamos a decir, de estudio de suelo y la planimetría está ya a nivel de las últimas firmas. El Ministerio de Obras Públicas es el encargado de la edificación. ¿No está previsto esto en la ciudad sanitaria que se está construyendo, que hay un área que es exclusivamente para hematología? ¿No está previsto poner el edificio en marcha va a ser construido en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral. ¿Dónde está el Reed Cabral? O sea, cuando hablo de edificio me refiero al laboratorio donde van a ser remitidas todas las muestras a nivel nacional y allí se va a analizar. Y aparte de esta enfermedad que usted le ha llamado hipotiroidismo, que ya me doy cuenta que tiene que ver con cuánta cosa tendrá que ver aquello de el mal funcionamiento de la glándula tiroides, ¿no? Aparte de esto, usted me mencionó 2 o 3 enfermedades más que pueden detectarse así de tan temprano como recién nacido. Me habló de una que conozco y que es, por cierto, terrible, que es la falsemia, la anemia falciforme. La anemia células falciforme. Nosotros tenemos programado detectar todas las hemoglobinopatías, o sea, todas las alteraciones congénitas de trastornos genéticos de esta proteína, en este caso la hemoglobina. La hemoglobina. Vamos a decir, la más frecuente es la anemia célula falciforme, o sea, la hemoglobinopatía más frecuente hereditaria es la anemia célula falciforme, y en este país tenemos una prevalencia importante. De hecho, los estudios focalizados, porque este es uno de los beneficios que nos va a dar el tamiz, poder conocer la real incidencia de estos problemas en nuestro país, porque sabemos que la anemia célula falciforme es muy alta, o sea, tiene una gran incidencia en nuestra población, pero no tenemos realmente la estadística confiable. Sí, estudios focalizados de prevalencia, y en el Hospital Robert Reed Cabral siempre hay en las salas 3, 4, 5 pacientes de 10, o sea, un 30, 40%. Así es, de pacientes ingresados con anemia célula falciforme. Que es hereditaria la enfermedad. Así es. La La mayoría de estas enfermedades son hereditarias, las que se benefician del tamiz, y recesivas, o sea, que ambos padres aportan algún rasgo para que exista un 25% de probabilidad de que su hijo nazca con esta patología. Y así, en un recién nacido, ¿cómo se determina? ¿Qué es lo que hace que uno sepa que ese recién nacido que acaba de nacer prácticamente, o sea,
le diga ya a uno que va a tener esa patología? ¿Cómo se le detecta? Bueno, con tan temprano? esta muestra de sangre, como te señalé, ya ahí está sí, la malformación. Así, se busca la hemoglobina, la estructura de la hemoglobina que este paciente trae, y la hemoglobina S, que es la hemoglobina de la anemia célula falciforme, va a tener una conformación estructural distinta que puede realmente ser identificada por electroforesis o por otra metodología mucho más sofisticada que vamos nosotros a tener, que es el HPLC. De todas formas, contestando a tu pregunta, lo que me va a mí a decir que el paciente padece de anemia falciforme es ver que la hemoglobina A, que es la hemoglobina normal del adulto, esa hemoglobina fetal se va a convertir en hemoglobina A, pues viene con una estructura distinta, en este caso la hemoglobina S, que no le va a permitir hacer su función. ¿Y cuál es la función de la hemoglobina? Transportar el oxígeno y el CO2. Por lo tanto, este es un paciente que va a vivir desde temprana edad sediento de oxígeno, ese gran alimento, ¿no? Y todos los órganos pues se van a ver afectados porque va a vivir en una hipoxia constante. Y existen una serie de intervenciones que pueden ayudar mucho a este paciente. Es decir, ¿cómo se puede beneficiar entonces, ya detectado eso tan temprano, en un recién nacido? A partir de ahí, ¿qué harían ustedes? Ya yo me estoy colocando en una posición de curioso. Sí, ¿qué se puede hacer para que no entonces no desarrolle esa...? Generalmente nosotros vemos al paciente ya cuando te hace una crisis. Sí. Una crisis, anemia falciforme, es una descompensación. Si yo en condiciones normales vivo sediento de oxígeno, ante cualquier otra demanda de oxígeno, como podría ser cualquier situación de estrés, un proceso infeccioso, una gripe simple, lleva al paciente a que se descompense porque va a demandar más oxígeno y esa hemoglobina no puede realmente suministrarla. Entonces el paciente nos llega al hospital con inflamación en las articulaciones, dolores, fiebre, una gran hemólisis, es decir, destrucción de estos glóbulos rojos, se presenta ictérico, es decir, amarillo, porque aumenta la bilirrubina, el hígado, el vaso se afectan, los huesos, también porque la médula ósea se mantiene muy estimulada tratando de resolver ese problema. El corazón también intenta ayudar, es una cadena. Y entonces se hace insuficiente, se presentan accidentes cerebrovasculares. Entonces, ¿qué hacemos? Si yo sé que desde que el niño nace viene con esta condición, hay una serie de medicamentos que yo puedo suministrarle a este paciente y protegerlo. Desde niñito. Desde los primeros días de nacido. Además de que oriento a la madre, a la familia en general, los educo, le doy una consejería genética, como su nombre lo indica, es una consejería, no es una orden, pero sí que sepan que tienen riesgo de tener otro. Sepan cómo manejar a su niño. Así es, y que si deciden tener otro hijo, lo tengan con la responsabilidad que quisiéramos ellos puedan realmente asumir en una situación tan difícil como es una patología crónica. O sea, estas patologías no tienen cura. Lo que hacemos es manejarlas de manera tal de que el paciente tenga una mayor calidad de vida y que pueda realmente insertarse a la sociedad en condición de igualdad. Es decir, actualmente en la República Dominicana solo tienen acceso al tamiz neonatal quienes se lo pueden pagar. Así es. Así de sí. Y se manda a los Estados Unidos y muchas veces cuando viene el diagnóstico, estas compañías no tienen el soporte para darles respuesta a estas madres.
O sea, el programa como tal no solo es educar a la madre para que conozca de estos programas, sepa el beneficio que puede tener para su hijo y demanda el servicio y nosotros en el laboratorio hacer el estudio bioquímico. No, la mayor responsabilidad es darle asistencia a estos pacientes. O sea, nosotros no podemos comenzar a tamizar hasta que no tengamos un soporte clínico, que una vez tengamos un paciente afectado de una de las patologías que vamos a tamizar, no le podamos dar la asistencia multidisciplinaria adecuada, no solo de medicamentos y de leches especiales en algunos casos, sino ese soporte del neurólogo, del psicólogo, del genetista, que va a manejar de manera multidisciplinaria a estos pacientes. O sea, es toda una estructura que lleva un gran esfuerzo y que no se puede hacer en un fin de semana. De ahí que venimos trabajando de la mano del Ministerio de Salud, de Obras Públicas, de IPOSDON, del Sistema Nacional de Salud, las maternidades, los hospitales pediátricos, para poder prepararnos a darle asistencia a estos pacientes una vez sean detectados. ¿Y a qué nivel está esa preparación? ¿A qué nivel está el despacho de la primera dama involucrado en esto? O sea, ¿cuál es el estado actual? Pues, como te señalaba, estas 4 maternidades donde vamos a comenzar tienen amplio conocimiento del programa. Ya hemos identificado los espacios, el personal, los insumos. Promese ya está también involucrada, las aseguradoras también para dar soporte a la demanda de estos pacientes. El Instituto Postal Dominicano también ya se prepara en toda esa red y cómo debe de trabajar para que estas muestras sean recibidas y transportadas al laboratorio de una manera adecuada e idónea. Los protocolos clínicos de atención para estos pacientes, los instrumentos de seguimiento. Así es que toda la etapa preanalítica y posanalítica está bastante avanzada a la espera de que Obras Públicas pueda continuar y terminar la edificación, y una vez ya ellos nos entreguen la llave, podamos decir estamos listos para comenzar a tamizar y no esperar una edificación para comenzar a trabajar en las otras etapas. O sea que estamos trabajando desde hace varios años de manera muy, muy ardua. Que no es solamente la edificación. Por supuesto. Es todo, un además, programa de toda tamiz, la parafernalia, como dicen ustedes, decir, todos los instrumentos y todo lo que se necesita para trabajar en esto. El realmente. Apoyo internacional, la Oficina Panamericana de la Salud, muchos convenios que el despacho ha realizado desde que decidió impulsar este tipo de programa, con otros programas de éxito, no solo en la región, sino fuera de la región, países desarrollados que tienen mucha experiencia, ya tienen muchos estudios de costo-beneficio y esperamos no cometer sus errores, ¿verdad? Claro. O sea, hemos estado tratando de aprender de ellos de manera tal de que lo que a ellos les costó 30 años, a nosotros con la voluntad política que existe actualmente podamos hacerlo en mucho menos tiempo. Eso va a ser un éxito, claro que sí, porque además se necesita que lo sea y es un derecho, porque tenemos que ver esto en términos de derecho de acceso a una salud de calidad desde que uno nace. No, y la prevención es la mejor medicina y la menos costosa en todos los sentidos. Sí, porque va a representar un ahorro en cuanto a inversión del Estado en salud. Que si usted puede ver antes de que se manifieste una crisis, de que se manifiesten los problemas, ¿cuál es el problema? Pues me le adelanto
Así es. Y eso... Y no solo lo que es cuantificado, ¿no? O sea, los economistas hacen sus estudios, sí, claro, y yo se los respeto, sí. pero hay muchos beneficios que no pueden cuantificarse, como es cómo se afecta una familia con un discapacitado. No solo los padres que tienen que dejar de producir, de hacer una vida social, de desarrollarse para cuidar ese discapacitado, sino también muchas veces sacrificamos los otros hermanos para darle la atención a este paciente. O sea, hay que meterse en el zapato de una situación familiar como esta para poder realmente conocer el impacto y lo que vamos a poder realmente ofertar a la familia dominicana y a la sociedad. Gracias a la doctora Celia Ferrán, que es pediatra, neonatóloga también. Yo soy pediatra con entrenamiento en errores innatos del metabolismo y una maestría en bioquímica. Wow, ya usted oyó todo eso. Errores innatos del metabolismo, o sea, los errores que vienen de nacimiento. Así es. En lo que se refiere al metabolismo, es decir, al funcionamiento del cuerpo en sentido general del organismo. Yo creo que voy a necesitar de su asesoría. Wow, impresionante. Y qué alegría saber que en la República Dominicana se está trabajando en la puesta en práctica de un programa como este, del tamiz neonatal. Y que lo tendremos pronto, a la vuelta de, bueno, ya van a comenzar por lo menos en 4 hospitales que están identificados, ¿no? La Altagracia, Los Minas, el Reinaldo Almanzar y el Hospital de la Mujer. Y el Hospital de la Mujer, son 4 ya, ahí tenemos algo, ¿no? Pero las muestras van a ser enviadas al extranjero todavía, ¿no? O ya se van a procesar aquí. Nosotros vamos a comenzar cuando el laboratorio esté listo, a comenzar a tamizar. Exacto. En esos 4 hospitales. Una gran noticia. Y van a ser analizadas aquí, ¿no? Definitivamente que vamos a trabajar con las enfermedades que el país en este momento puede realmente impactar. Así es. Y por lo tanto el pueblo tiene derecho a una salud de calidad, como lo establece la Constitución. Pero el derecho se quedaría en la letra de la Constitución si usted no hace lo que tiene que hacer para que ese derecho pase de ahí de la Constitución a la realidad, a la práctica, a la vida de la gente. Gracias, doctora, por estas noticias tan interesantes y por esta charla, además científica, sobre la salud que usted nos ha dado hoy, porque nos permite aprender, conocer mucho más de todas estas cosas. Gracias, doctora Celia Ferrán, gracias al despacho de la primera dama por esa iniciativa tan bonita que está llevando a cabo, y gracias a ustedes por estar ahí con nosotros, porque a la larga ustedes son quienes legitiman todas estas conversaciones así en público, tan importantes, tan interesantes, de las cuales se aprende tanto. Quédese ahí porque tenemos mucho más contenido para compartir con ustedes. Gracias, doctora. Gracias a ustedes.